Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buen día, doctor. Bien, gracias. Buen día. Buen día, doctor. Bueno, mis doctores, hasta este momento no se han cancelado las prácticas que tengo con el otro grupo de 10 a 12, hasta este momento. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes tendrían que mañana ingresar a la plataforma y observar el video que colgué previamente. Sin embargo, si en el transcurso del día llegan a cambiar las directrices, pues inmediatamente les informaré, porque hasta ahora tengo que asistir mañana, no solo mañana, sino también pasado mañana en la universidad de 10 a 12. Por ahí corren algunos rumores que indican que hasta ahora la práctica de la jornada de la noche no se realiza, pero no se ha dicho nada con relación a la práctica de la jornada diurna. Entonces, hasta ahora está en firme. Esperemos a ver qué sucede a lo largo del día. Entonces, pues, estemos muy pendientes del grupo y de la información, o si llegan a conocer alguna cuestión de una fuente oficial de la universidad, pues me lo hacen saber inmediatamente y pues se tomarán medidas al respecto. Esto es, se dictará la clase o no, pero pues hasta ahora, mis doctores, hasta ahora está en pie todavía lo de la práctica en la jornada diurna. ¿Listo, mis doctores? Sí, señor. Vale. ¿En qué íbamos a dosificar, ¿no? Ustedes no me acuerdan y ustedes tienen que tener en cuenta que tienen un profesor que sufre de Alzheimer y, y les recuerdan, es una persona de la tercera edad, tienen que recordarle que vamos a hacer la dosificación y inmediatamente empezamos con delitos contra la libertad de información sexuales. Estábamos dosificando qué delito, era un hurto, era un homicidio simple en complicidad, ¿cierto? Sí, profe. Homicidio simple en complicidad. En complicidad, bueno, entonces esperen, lo vamos a hacer inmediatamente. Doctor, ¿me excusa un momento, por favor? Claro, cuéntenos, Rocío. Sí, doctor, qué pena. Es que ayer no lo pude preguntar. ¿En cualquier momento se pudo presentar el dolo eventual por parte del cómplice? Porque dejó librado al azar el hecho de que le dejó el arma y el arma blanca y se fue, Claro, independientemente de lo que Rocío, pudiera espérame suceder. porque mira, veo que tienes alguna confusión. El Gracias. cómplice, espérate, el cómplice participa en el delito. ¿Cierto? Eso lo tienes claro. La Sí, señor. pregunta es, Rocío, la pregunta es, ¿el cómplice, esa participación que tiene el cómplice en el delito, es dolosa? Bueno, en todo lo que hemos visto, la verdad es que sí, estoy bastante confundida con Espérate, usted. Rocío, siempre es dolosa. Él quiere participar en el delito. Entonces, toda participación de un cómplice, es dolosa, porque requiere del acuerdo común, y el acuerdo común requiere dolo. Cualquier clase de dolo. Lo que diferencia al cómplice del autor no es el dolo. Lo que diferencia al cómplice del autor es el dominio del hecho. El dominio del hecho. Porque tanto el autor como el cómplice obran dolosamente. Obran con esa intención y obran con esa voluntad. Entonces, Rocío, abandonemos la postura claro que el cómplice va a actuar dolosamente, claro que sí, hay un dolo, y de hecho no hay un dolo eventual, hay un dolo directo, él quiere contribuir, por eso dejó el arma ahí. Lo único que lo diferencia del coautor es el dominio del hecho, que el coautor o el autor tienen o poseen el dominio del hecho y el cómplice no lo tiene, pero tanto autor como cómplice
obran dolosamente. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Zanjada la duda? Sí, señor, gracias. Vale, perfecto. Entonces, vamos a dosificar rapiditico un homicidio simple como cómplice o en grado de participación de complicidad, como dicen ustedes los penalistas. ¿Ya tienen la pantalla compartida? Sí, señor. Perfecto. Entonces, para que tengamos claro cuál es la clase de homicidio que vamos a dosificar, porque acuérdense que también está en el 104 el que se conoce como homicidio agravado, pero no, este es un homicidio simple. Esta dosificación es simple. Ese homicidio simple, mis doctores, trae una pena de 208 a 450 meses de prisión. El procesado es hallado cómplice de este delito. El cómplice está reglado en el artículo 30. Esto es casi que con plastilina lo que estoy haciendo, para que quede muy bien explicado. Cómplice está reglado en el artículo 30. Y ese artículo 30 del Código Penal indica que la pena para el cómplice es el artículo 30 indica será disminuida de una sexta parte, así lo pongo en fraccionarios para que lo vayamos entendiendo, de una sexta parte a la mitad. Cuando hablamos de una sexta parte hablamos de un sexto y de la mitad hablamos de un medio. No termina ahí el análisis. Ahora tengo que remitirme al artículo 60 del Código Penal. ¿Qué indica? El artículo 60 indica que cuando una pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplica al mínimo y la menor al máximo. Esto lo dice el artículo 60 del Código Penal, que cuando la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Entonces, un medio es mayor a un sexto. Si ustedes van al establecimiento de venta de bebidas alcohólicas y preguntan, deme media botella de whisky, o de aguardiente, o de ron, o de ginebra, o del licor que deseen, si dicen deme media botella, le dan mayor cantidad que si le dieran un sexto de botella.
Lo entendemos con botellas de licor. Entonces aquí sabemos cuál es la proporción mayor y cuál es la proporción menor. Un medio es mayor que un sexto. Luego, en aplicación de lo que consagra el artículo 60, pues esa disminución de la mayor proporción, esto es, un medio, se tendrá que aplicar al mínimo de la pena, a 208. Y la sexta parte, que es la menor proporción, se tendrá que aplicar al máximo de la pena. Lo desarrollamos de la siguiente forma. 208 menos un medio. Que 208 es menos la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 208? La mitad de 208 es 104. Y eso me da una resultante de 104 meses. A 208 le resto la mitad, que es 104, y me queda una resultante de 104. Ahora bien, al máximo de la pena, que equivale a 450 meses, le resto una sexta parte. ¿Y cómo determino cuál es la sexta parte de 450? Pues 450 dividido 6. Queda 75. Entonces, una sexta parte de 450 es 75. Entonces, 450 menos 75 me da 375 meses. Entonces, nótese, mis doctores, que para el cómplice, el mínimo será de 104 meses. Y el máximo será de 75 meses. Entonces, mírese, doctores, cómo todo cambió. Inicialmente, al autor, la pena oscilaba de 208 a 450. Y ahora para el cómplice, la pena oscila de 104 a 375. La pena es menor para el cómplice. Doctores, con este muy breve ejemplo queda entendida esta dosificación, esta única dosificación. Sí, señor. Profe, ¿será que tú puedes volverlo a poner para tomarle una foto, por favor? Sí, muchas gracias. A ver, vengan. ¿A quién le va a tomar la foto? ¿A la dosificación o al profesor? A ver. Es que yo no sé cómo hacer porque miren que eso es largo, Puedes entonces... quitar un poquito. Mira, abajo en la parte Ah, ya, derecha. sí, Ahí sí, abajo. sí. Ahí. A ver. Esperado. Ahí, exactamente. Ahí. Listo. Homicidio simple. Perfecto para esa. Y ahora las otras. Bueno, pues las otras, vamos mirando los ejemplos, mis doctores. Yo les decía que a partir de hoy vamos a entrar a analizar los delitos sexuales y en la medida en que vayamos explicando todos y cada uno de los delitos sexuales, vamos haciendo ejercicios de dosificación y vamos de una vez tomando más y más y más práctica en dosificación punitiva, porque yo veo que no saben ni aumentar ni disminuir, solo saben lo de los cuartos y esto que pues es lo más básico, pero lo vamos haciendo conforme vayamos adelantando el estudio de los delitos de índole sexual, ¿vale? Doctores, gracias. Excúseme nuevamente, por favor. ¿Hay alguna tabla específica que hable de esas dosificaciones, de esos
de esas fracciones? Mire, yo lo aprendí porque, bueno, yo lo aprendí porque las personas que se inventaron eso me dictaron clase en la Universidad Nacional en un diplomado que hicimos, pero yo lo aprendí hace muchísimos años. Yo lo aprendí, de hecho, en el 2004. En el 2004 aprendí a dosificar la pena de esta forma. No existen unas tablas. Existen 2 libros que le pueden enseñar. De hecho, en ocasiones yo lo consulto porque aún después de tanto tiempo dosificando, en ocasiones hay dosificaciones tan complejas, pero tan complejas que requieren asesorarnos de los expertos. Uno es un código penal del doctor Óscar Toro Lucena. Ese código penal trae la dosificación delito por delito. Pero no se fíen porque yo con Óscar ya he tenido algunas discrepancias porque no está, bueno, tiene como 2 errorcitos en todo el código. Pero con Óscar es un buen amigo. Óscar Toro Lucena se llama, él es fiscal delegado ante el tribunal. Es un muy buen libro, pero hay otro libro que se denomina Dosificación Judicial de la Pena. Así se llama el libro, Dosificación Judicial de la Pena. Y ese libro es escrito por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Medellín. Se llama Nelson Saray Botero. Nelson Saray Botero. Con esos 2 libros, aunque yo creo que con las explicaciones que les voy a dar ya va a quedar suficientemente entendida la dosificación. Sin embargo, si desean ahondar en el conocimiento de la dosificación, sobre todo el libro del magistrado Nelson Saray Botero, es el único libro que conozco. Si existen algunos otros, no los conozco. Ese es el único libro que es como mi herramienta de consulta en ocasiones cuando tengo alguna duda con respecto a la dosificación punitiva. Pero esto lo da en la práctica. Esto lo da en la práctica. Gracias, Y como doctor. les dije el día de ayer, pues de aquí en adelante vamos a empezar a analizar los delitos y hacer algún ejercicio de dosificación punitiva de esos delitos que estemos analizando, ¿vale? Listo, mis doctores. Entonces, nos vamos a remitir al artículo 205 del Código Penal. Ojo, 205 del Código Penal. Pero antes de entrar a estudiar este delito del 205, pues es necesario tener en cuenta, mis doctores, que vamos a estudiar delitos que atentan contra un bien que se denomina la libertad, integridad y formación sexuales. Ese es el bien jurídico que vamos a analizar en estos momentos. Esos delitos, doctores, contra la libertad, integridad y formación sexuales son conocidos en el argot popular o en la práctica jurídica como delitos de puerta cerrada. Así se denominan, delitos de puerta cerrada. ¿Y por qué se denominan delitos de puerta cerrada, doctores? Porque en la mayoría de ocasiones solo hay un testigo de este delito. ¿Quién es? La víctima. En la mayoría de ocasiones es el único testigo, la víctima, porque el perpetrador del delito aprovecha un momento a solas con su víctima para desplegar ese ataque de índole sexual. En la mayoría de ocasiones, no en todas. Por eso se denominan delitos de puerta cerrada. Inicialmente tengamos en cuenta, mis doctores. Ahora bien, es necesario también, antes de entrar a estudiar el artículo 205, tener en claro 2 aspectos puntuales, doctores. 2 aspectos muy puntuales. El primero está consagrado en el artículo 212 y el segundo está consagrado en el artículo 212A del Código Penal. ¿Y cuáles son esos aspectos que debemos tener claro desde ahora? Ojo, solamente para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Esos conceptos que debemos tener muy claro desde ahora son 2. El primero es la definición de acceso carnal que consagra el Código Penal. Entonces, para el Código Penal, ¿qué es acceso carnal?
Para el ordenamiento jurídico penal colombiano, ¿en qué consiste un acceso carnal? Y es el mismo artículo 212, mis doctores, el que nos indica para el ordenamiento penal qué es un acceso carnal. Ojo, un acceso carnal para la ley es única y exclusivamente lo que consagra el artículo 212, no lo que nosotros nos imaginemos, solo lo que diga la ley. En este caso tenemos que ser muy taxativos. Cuando la ley es clara, nosotros no tenemos que interpretarla. Nosotros interpretamos leyes oscuras o leyes que se admita una interpretación, lo que se denomina la hermenéutica jurídica. Pero cuando la ley sea muy clara, no necesita de interpretaciones. Y la interpretación o la definición que el ordenamiento jurídico le da al concepto de acceso carnal es claro y está consagrado allá en el artículo 212 del Código Penal. Ahora bien, alguien por favor que nos lea ese artículo 212 del Código Penal. Diana. 212. Acceso carnal. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? Es que no sé quién va a leer. Rocío, doctor. Ah, bueno, Rocío, por favor. Artículo 212, acceso carnal. Pero lo va a Para leer muy los que- lento, Rocío, muy lento, porque para la ley existen dos clases de acceso carnal. Y si no la carrera, de pronto se nos confunden. Entonces, muy lento, Correcto. como si estuviésemos en cámara lenta. Listo, doctor. Entonces dice acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral. Ahí, cálmese, Rocío. Cálmese que aquí empezó lo bueno. ¿La penetración de qué? Del miembro viril. Dígame, Rocío, ¿para usted qué es el miembro viril? Es el pene, doctor. Eso, el pene. Pero de pronto hay alguno de nosotros que no lo sabía. Es el pene. Es la penetración, o sea, vamos a ponerlo en nuestras palabras. Dice, para los efectos de la ley penal, el acceso canal es la penetración del pene. ¿Del pene por dónde lo van a penetrar, Rocío? Por el recto o vía anal, por la vagina y oralmente. Oral, por la boca, me imagino yo. No, así es. Entonces, la primera forma de acceder, de que exista un acceso carnal, la primera forma que exista un acceso carnal es que se penetre el pene por ano, vagina u boca. Boca, ano o vagina, por cualquiera de las tres partes. Pero que haya penetración. El pene, boca, vagina o ano. Esa es la primera forma de un acceso carnal, según las previsiones del artículo 212. ¿Qué nos dice a continuación el artículo, Rocío? Dice, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Ah, bueno, entonces esa es otra forma que exista un acceso carnal. Es la penetración de cualquier otra parte del cuerpo humano. Ojo, de cualquier otra parte, ya no hablamos de pene, sino la penetración de cualquier otra parte del cuerpo humano o cualquier otro objeto, pero solo por vía anal y vaginal. Anal y vaginal. Eso es un acceso carnal. Eso es un acceso carnal. O sea que si yo tomo un bombombún y se lo meto a la boca a mi novio, hablamos de un acceso carnal. ¿Qué nos dice Rocío? No, doctor. ¿Por qué no, Rocío? Porque dice que en los objetos solo hay violación o bueno, acceso No, carnal. acceso carnal. Estamos solamente hablando de acceso carnal. Acceso carnal si se hace en la vagina o en el ano. Listo. Si es un objeto distinto al pene, ¿no? Sí, señor. Bueno. Y si yo le digo a mi novio que me haga sexo oral, ¿es un acceso carnal?
Es un acceso carnal, pero es consentido o No, consensual. yo no estoy hablando aquí de consentimientos, yo estoy hablando de un acceso carnal. Ojo, ojo, aquí no hablemos de consentimientos porque no nos adelantemos a los acontecimientos. Yo solo estoy hablando qué es un acceso carnal. No vuele, es que ustedes tienen una mente que vuela y quién sabe para dónde va. No, despacio. Le digo nuevamente a Rocío, yo le digo a mi novio que me haga acceso carnal, que me haga sexo oral. ¿Eso será un acceso carnal, Rocío? Si mi novio me lo hace. Sí, doctor. Claro que sí lo es, porque el sexo carnal implica que yo le penetre mi miembro viril por su boca. Claro que será un acceso carnal, claro que lo es, porque yo penetro mi miembro viril en la boca del novio, o de la novia, o de los dos, porque ahí ahora todo vale. Entonces, ojo, si yo le penetro mi pene en la boca de otra persona, claro que hay un acceso carnal. Entonces, eso será un acceso carnal. Doctores, un acceso carnal no es delito, porque o si no, nuestros padres estuvieran presos. ¿No ves que no ven que nosotros somos producto de un acceso carnal? Nosotros somos producto de un acceso carnal, porque nuestro padre penetró vía vaginal a nuestra mamá, y de ahí nacimos nosotros, de un acceso carnal. Entonces, nosotros somos producto de un acceso carnal y el acceso carnal por sí solo no es delito. Ojo, los accesos carnales no son delitos. Una especie de acceso o unas especies de accesos carnales sí serán delitos, pero el acceso carnal por sí solo no. Porque si no, no les repito, nuestros padres estuvieran presos y nosotros también. Algunos de nosotros. Entonces, doctores, repito, acorde con lo que nos lee Rocío, existen dos clases de acceso carnal. El primero consiste en la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral. Eso es un acceso carnal. Y el segundo, la penetración de cualquier otra parte del cuerpo humano o cualquier otro objeto vía anal o vaginal. Eso es un acceso carnal. Listo. El mismo Código Penal también nos define el concepto de violencia, en el artículo que viene a renglón seguido, en el 212A. ¿Qué nos dice, Rocío, el Código Penal sobre violencia? Artículo 212A, violencia, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1719 de 2014. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Perfecto. Entonces, mis doctores, existen dos clases de violencia y son las que conocemos coloquialmente como la violencia física y la violencia psicológica. A esa violencia psicológica también se le denomina violencia moral. Entonces, cuando ustedes estén leyendo alguna jurisprudencia o alguna doctrina o algún libro de derecho penal y hagan alusión o hagan referencia a la violencia moral, pues están indicando la violencia que nosotros conocemos como la violencia psicológica. También la violencia física es conocida como la vis absoluta. Ojo, vis absoluta. Y la violencia moral como la vis compulsiva. También se conoce de esas formas. Entonces, nótese, mis doctores, que la violencia puede ser o psicológica, o física o moral, también se le puede indicar. Pero lo importante es que sea violento ese actuar,
para los efectos de estos delitos. Ahora sí, mis doctores, teniendo claros esos dos conceptos, el concepto de acceso carnal y el concepto de violencia, con ese norte vamos a empezar el estudio de este articulado. Y nos vamos a remitir al artículo 205. 205. Alguien distinto a Rocío, porque si no irá Rocío, que la cogí entre ojos y que la tomé de lectora de la clase, alguien distinto a Rocío, que nos lea por favor el artículo 205. Artículo 205, modificado por la ley 1236 del 2008. Artículo primero, acceso carnal violento. Espéreme un momento, Diana. Señor. Nótese que aquí ya se conjugan las dos expresiones. Primero que todo, hablamos de un acceso carnal. Ya saben que es un acceso carnal. Pero ese acceso carnal debe de ser como violento. Violento. Entonces, ¿por qué digo que se conjuga? Porque aquí ya existe una mezcla entre el acceso carnal y aparte de que se presente el acceso carnal, se tiene que ejercer con violencia. Con violencia. ¿Qué nos dice ahora sí, Diana? Listo. El que realice acceso carnal contra otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Perfecto. Entonces, mis doctores, cuando hablamos del acceso carnal violento, indicamos, o nos leía Diana, el que puede ser cualquier persona. Entonces, hablamos de un delito con sujeto activo simple o con sujeto activo indeterminado. Esto es, mis doctores, el delito de acceso carnal violento lo puede cometer cualquier persona. Y también puede ser víctima de este delito cualquier persona, dice el artículo. El que realice acceso carnal con otra persona. ¿Quién es la otra persona? Cualquiera. Pero ese acceso carnal es violento. Esto es, que sobre la víctima se está ejerciendo alguna clase de violencia física o alguna clase de violencia psicológica. Y tiene una pena. Dice, de 12 a 20 años de prisión. ¿Preguntas sobre el acceso carnal violento, mis doctores? ¿Ninguna? Listo. Para los menores está clasificado en un articulado diferente. Sí, por ahora estoy hablando que la víctima es cualquier persona. Cualquier persona. Ojo, aquí no decimos que la víctima sea un mayor de 18 o menor de 18 o menor de 14 o mayor de 80 o mayor de 90, ¿no? Puede ser cualquier persona. Si un hombre accede a una niña de 5 años, la accede carnalmente mediante la violencia, estará incurso en este delito. En este, no en otro articulado, Rocío. Porque estamos hablando de violencia, por eso nótese que cada una de las palabras es muy importante. Acceso carnal violento, ejerce violencia. Y si otro hombre accede ya no a una niña de 5, sino a una dama de 80, mediante la violencia, pues estará incurso en el mismo delito, en el acceso carnal violento. Es el único artículo, Rocío, que nos habla de un acceso carnal ejercido mediante la violencia. No más, no existe otro artículo ni para mayores, ni para niñas, ni para personas como yo de la tercera edad. Gracias, doctor. Listo. Lo importante es que existan esos dos requisitos. Primero, que exista el acceso carnal y segundo, que ese acceso carnal sea ejercido por intermedio de la violencia. Espérenme un momentico, doctores, por favor.
Listo, mis doctores. Entonces, ojo, en este artículo se deben de presentar, es un requisito que se deben de presentar esos dos presupuestos. El primero, que exista un acceso carnal, y el segundo, que ese acceso carnal sea ejercido mediante la violencia, indistintamente de quién sea la víctima. A renglón seguido, mis doctores, el artículo 206 nos habla de acto sexual violento. Nótese, doctores, que el Código Penal no nos trae una definición de acto sexual. Sí define acceso carnal, sí lo define. Sí define violencia, pero no define el Código Penal el concepto de acto sexual. Entonces les pregunto, mis doctores, para ustedes, ¿en qué consiste un acto sexual? ¿En qué consiste un acto sexual? Los escucho, doctores. Para ustedes, ¿en qué consiste un acto sexual? Bueno, como percibo un silencio sepulcral, entonces voy a preguntar aleatoriamente. ¿Qué nos dice Andrea Victoria Santos Herrera? Buenos días, doctor. Buenos días, Andrea Victoria. Dígame para usted en qué consiste un acto sexual. Ojo, solo eso. Solo eso. ¿Qué es un acto sexual? Ni con consentido, ni sin sentido, ni. ¿Qué es un acto sexual? Pues es la relación, es el intercambio, ¿sí? De comportamientos que realizan dos personas independientemente hoy en día de cualquier sexo, ¿sí? Para poder dar placer a la otra persona, sea con sensaciones, sí, sensaciones, tocando a la persona, dando besos, penetrando. Ojo, pero ¿cuál penetrando si nosotros ya sabemos que la penetración es un acceso carnal? Acceso carnal igual penetración de Ajá. miembro viril por vía anal, vaginal u oral, o de cualquier otra parte del cuerpo o cualquier otro instrumento por vía anal o vaginal. O Pero sea, acto sexual, no penetración, no penetración. No ok. es el concepto de acto sexual que tiene las personas que desafortunadamente no tienen conocimientos jurídicos. Para nosotros, los abogados, el concepto de acto sexual es muy distinto al concepto del común de las personas. Es muy distinto. O sea, se Luciana. realiza con solo caricias. Sí, entonces ya nos dice caricias Andrea. Ahora, ¿qué nos dice Luciana? Es que un acto sexual empieza desde el momento en que yo abrazo a una persona, le doy un beso o la acaricio. Eso es un acto sexual. Entonces, Luciana, si usted toma a otra persona y le da un beso en la mejilla, ¿ese beso en la mejilla se podrá considerar como un acto sexual? Sí. Perfecto, eso nos dice Luciana. Eso es mentiras, pero eso nos dice Luciana. No, profe, o pues... Luciana, eso es mentira, porque o si no, bueno, ya lo vamos a ver ahorita. Profe, es que, bueno, yo lo digo desde mi experiencia. No, Yo espéreme, ahorita, Luciana. Es que no lo hacemos con base en la profe, a mí en la experiencia. fiscalía me dijeron Luciana, que a usted un le acto puede decir un sexual fiscal empieza. muchas cosas le puede decir la fiscalía. Yo también lo digo con base, no en mi experiencia, en la jurisprudencia. Yo lo digo Bueno, con base en la que dice la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. ¿Qué nos dice un caballero? Bueno, Yedelmira, ¿qué nos dice Yedelmira con relación al acto sexual? Pues el acto sexual para mí es el encuentro de una o dos o más personas que se producen un placer tomando todo su cuerpo. Un ejemplo, Yedelmira. El querer satisfacer a la otra persona acariciándolo, tocándolo, besándolo y produciendo en él esa sensación, puede ser genital o psicológica de placer. Perfecto. Un caballero, quiero escuchar a un caballero para ver en qué consiste un acto sexual. Acorde con lo que nos dice don Jairo.
Buenos días, doctor. Pues según tengo entendido, el acto como tal corresponde, digamos, al tocamiento en casos de las zonas erógenas de un tercero. Podría ser. Eso es, según entiendo, lo que dice la Corte también. Entonces, un acto, Jairo no lo coloca como un tocamiento. ¿Podrá existir, hombre Jairo, un acto sin tocamiento? Un acto sin tocamiento. Pues también se puede ir, digamos, que hacia el aspecto de la insinuación. Por ejemplo, el exhibir alguna parte del cuerpo podrá Claro, ser doctor, digamos que considerado en como el un caso acto. donde hay delitos en los cuales están inmersos también menores, cuando digamos un tercero mayor saca su miembro y le dice o se lo muestra al No, yo menor, no eso estoy ya es preguntando, constituido como un acto. preguntando si hay menores o no hay menores, simplemente que es un acto. ¿Será Sí, que, es un acto, que una doctor. persona le Sí, exhibe sus partes íntimas a otra? Esa exhibición podrá ser considerada como un acto sexual. sí, doctor. Pues Listo, porque es Jairo, un acto perfecto. que insinúa. Ojo, por ahora abandonemos el delito. Por ahora no estamos hablando de conductas delictivas. Por ahora estamos hablando solo del concepto de acto sexual. Solo el concepto de acto sexual. Así como iniciamos la explicación con relación al acceso carnal, yo dije al principio, no todos los accesos carnales son delito. Algunos sí, en este caso, ¿cuál? El violento. El violento sí es delito. Ese acceso carnal sí es delito. Ahora, no todos, y miren lo que pasa con los actos sexuales, corren la misma suerte. No todos los actos sexuales son delito, no, porque si no todos nosotros estuviésemos en la cárcel. No. En este caso, será delito el acto sexual, pero que sea violento, violento. Ese sí es delito. Y básicamente, mis doctores, un acto sexual es cualquier clase de comportamiento, ojo, cualquier clase de comportamiento tendiente a satisfacer deseos sexuales distintos de la penetración o distintos del acceso carnal. Entonces, la gama de posibilidades es muy alta. Lo importante, lo que debe de hacer el intérprete judicial, y en este caso jurídico penal, es determinar si ese comportamiento buscaba satisfacer deseos sexuales. Y si no existió acceso carnal, esto es, si no existió penetración. Porque si existe penetración, abandonamos el concepto de acto sexual y entramos a terrenos de acceso carnal. Entonces, cuando no exista penetración, pero se desplieguen comportamientos tendientes a satisfacer deseos sexuales, hablaremos de un acto sexual. Entonces, cuando nos saludábamos de beso, ese acto de saludar a un hombre o a una mujer de beso en la mejilla buscaba una satisfacción sexual. ¿Qué nos dicen ustedes? ¿Qué nos dice Yedelmira? No, profesor, solo buscaba el mostrar cariño, el demostrar afecto, aprecio, pero no sexual. Perfecto. Eso es, Yedelmira. No se busca satisfacer deseos sexuales con un beso en la mejilla. Segundo ejemplo, cuando yo abrazo a mi hijo, ¿lo hago para satisfacer deseos sexuales? La respuesta No, es doctor. no, no. Esa es la razón por la cual un beso y un abrazo no son actos sexuales. Si yo abrazo a mi hijo,
Claro está, depende del abrazo. Si yo beso a mi hijo, depende del beso. Pero no se puede afirmar que todo abrazo o todo beso constituirían actos sexuales. Porque tal como nos lo dijo Yedelmira, algunos besos tienden es a demostrar cariño, lo mismo que unos abrazos. O consuelo, uno a veces abraza para consolar, no para satisfacer deseos sexuales. Lo que se tiene que analizar por parte del intérprete jurídico es si el ánimo o la voluntad de la gente era satisfacer deseos sexuales con esos comportamientos. A veces pueden implicar contacto físico o a veces no. Pero lo importante es determinar si el agente buscaba con ese desarrollo comportamental o con ese despliegue de comportamientos, si el agente buscaba satisfacer deseos sexuales. Primer requisito. Y el segundo, que no exista penetración, porque si existe penetración, pues hablamos de un acceso carnal. Entonces, una vez tenemos claro este aspecto, pues ahora sí nos remitimos al 206. Y ese 206 nos dice que exista un acto sexual, esto es, un comportamiento tendiente a satisfacer deseos sexuales sin que implique la penetración, pero que ese acto sexual sea violento. Violento. No se castiga el acto sexual como tal, se castiga la violencia del acto sexual. La violencia del acto sexual. Y dice el artículo, el que realice en otra persona acto sexual diverso del acceso, ojo, sin que exista el acceso, mediante la violencia. Eso es lo que se castiga, la violencia. Dice este código que incurrirá en una pena de prisión de 8 a 16 años. Entonces, ¿existe el acto? Sí, pero el acto es violento. Y no existe penetración, porque si existiera penetración, pues entramos en terrenos del acceso carnal. ¿Qué nos dice Diana? Profe, puedo decir que, pues no sé, esta me corrige si estoy mal, un típico caso que se presenta muchísimo es el de la niña que está, no sé, en una reunión familiar y el tío se sienta y le pone la mano en la pierna y pues le dice a la niña pues que no diga nada, ¿sí? Y pues ya sabemos que la intención de este hombre es satisfacer como en sus pensamientos una necesidad sexual. ¿Esa podría ser un acto sexual violento? La pregunta, la respuesta no la tengo yo, la tiene usted, Diana. Dígame una cosa. Claro que todo esto lo dirán las pruebas. Se determina probatoriamente que el ánimo del que toca a la niña era sexual. En ese caso que usted me dice. Sí. Y segundo, ¿hubo violencia? Pues la amenaza para mí es un acto como de violencia. No sé si estoy ¿Qué errónea. amenaza hubo en este caso, Diana? Lo que le digo, profe, digamos, le tocó la pierna a la niña, le dice a los papás, bueno, a la niña que no le digan a los papás o sino, pues la típica amenaza que pues él le va a decir que se comporta mal, que no sé qué, para que le peguen, la regañen, en fin. Puede ser considerado en ese aspecto, podría ser considerado una especie de violencia moral o de vis compulsiva. Entonces, eventualmente, sin embargo, todos los casos, no solo para Diana, sino para todos, cada caso tiene un mundo completamente distinto. Todos los casos serán distintos porque eventualmente el tío podrá decir que lo hacía para demostrar cariño, bla, 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 bla. Pero cada caso tendrá un análisis distinto. Entonces, las circunstancias de tiempo, modo y lugar nos indicarán eventualmente cómo atacamos si somos fiscalía o cómo defendemos si somos defensa. Entonces, tendremos que diseñar pues una estrategia ya sea de ataque o de defensa. Okay. Listo, Diana. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. A ver, Rosy. Algo muy loco que estaba pensando ahorita.
¿este delito admite tentativa? O sea, ¿hubo un intento de violación? ¿Se puede considerar Ojo, la tentativa? ojo, O de ¿por qué? acceso carnal, perdón. Espérate. Ah, bueno, ojo, ¿por qué? Porque cuando hablemos de violación, hablamos de acceso carnal violento. Acceso carnal violento. Hay otra especie que son, hay otro delito que ya no es violación, sino es acto sexual violento. Sobre esta pregunta que hace Rocío, existen varias posturas. La primera o la más común es la siguiente. ¿Podrá existir tentativa de acceso carnal violento? Un claro ejemplo es el que yo soy el perpetrador del delito, ingreso a la fuerza a otra persona, a un recinto, ya sea con el uso de la fuerza o con el uso de la intimidación. En esos dos casos estamos en ejercicio de la fuerza, ya sea fuerza física o fuerza moral o psicológica. Pero lo cierto es que a la víctima la ingreso a una habitación por medio de la fuerza y le empiezo a despojar sus ropas con el ánimo de accederla. Y la despojo de todas sus ropas cuando intempestivamente entra alguien a ese recinto. Intempestivamente entra alguien a ese recinto cuando yo ya me había despojado de mi ropa y había despojado de la ropa a la otra víctima y ya la había puesto en una posición apta para penetrarla. Y entra otra persona y no la alcancé a penetrar. Entonces, hablaremos en este caso hipotético de una tentativa de acceso carnal violento. Lo que genera polémica es si el acto sexual, ojo, no el acceso, sino el acto sexual violento puede presentarse en la modalidad de tentativa. Esto es, que yo intenté tocar, pero no pude. Intenté tocar violentamente, ¿no? Violentamente, pero no pude. La mayoría de doctrinantes indican que no. La mayoría de doctrinantes indican que no, atendiendo criterios de lógica. Porque si yo entro a la habitación a la fuerza a una dama y le quito su ropa, ya con eso hay un acto sexual. Ya quedó materializado, o sea, no hablemos de una tentativa, ya se consumó el acto sexual solo con el ánimo sexual de entrar a la habitación y quitarle la ropa. Ya hay un acto sexual violento porque estoy ejerciendo la violencia. Pero ¿cómo se podría determinar que intenté cometer el acto y no pude? Si el hecho, intenté tocar a la mujer, pero la mujer se fue. Entonces, en esos terrenos y atendiendo criterios de lógica, no se admitiría la tentativa de actos, más sí la tentativa de un acceso. Pero, Rocío, las pruebas no lo dirán, los hechos no lo dirán. Esta no es una postura quieta y pacífica y reiterada de la Corte. Son muy esporádicas las sentencias que indican que no admite la tentativa de actos. Pero esto no quiere decir que eventualmente, ante un ejercicio mucho más juicioso, pueda llegar a afirmarse lo contrario. ¿Listo, Rocío? Gracias, doctor. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, en el artículo 205 se castiga a la persona que mediante violencia accede a otra. Y en el artículo 206 se castiga a la persona que mediante violencia ejerce actos sexuales distintos del acceso carnal sobre otra. Ojo que aquí no estamos hablando de edades de la víctima ni nada de esto. Simplemente es una persona cualquiera que accede carnalmente mediante la violencia a otra en el 205 y en el 206 una persona cualquiera que realiza actos sexuales diversos del acceso sobre otra, cualquiera que sea la víctima y cualquiera que sea el victimario. Artículo
207, por favor. Artículo 207, modificado por la ley 1236 del 2008. Artículo 3, acceso carnal o activo sexual en persona A ver. ¿O qué, Diana? Acto sexual Ah, bueno. en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Perfecto. Ah, bueno, sí. Si se ejecuta acto sexual diverso del acto carnal, la pena será del acceso carnal, la pena será de 8 a 16 años. Bueno, Diana, usted, dentro de esa lectura que nos realizó del artículo 207, en algún momento habló de la palabra violencia o violento. No, señor. No. Eso quiere decir que el concepto de violencia lo abandonamos. En el 207 ya no existe violencia. Ojo, no existe violencia. Porque si existiese la violencia, o nos remitimos al 205 o al 206, porque habla del acceso carnal violento y del acto sexual violento. Pero acá, en este artículo que nos lee Diana, no existe violencia. Mucho cuidado con eso. Entonces, primer requisito, no existe violencia. ¿Y ante qué comportamiento nos vemos enfrentados? Ante un acceso carnal, que ustedes ya saben en qué consiste un acceso carnal, o un acto sexual. Ojo, no violento. Les repito, es que esto lo tengo que repetir porque la experiencia me dice que suelen no entender en estos aspectos. No violento. Entonces, nos encontramos ante un acceso carnal o ante un acceso o un acto sexual no violento, primero que todo. Segundo, la víctima. La víctima. Inicialmente vamos a hablar del victimario. Dice el qué. El qué puede ser cualquier persona. Pero sobre la víctima sí vamos a necesitar algunas especiales condiciones o algunas especiales características. En la víctima, ¿cuáles son? Que esa víctima, mis doctores, estaba en capacidad de resistir el ataque sexual. Estaba en capacidad de resistir o ese acceso o ese acto. Esa víctima podía resistirlo de cualquier forma, pero podía hacerlo. Sin embargo, el agente o el perpetrador del delito o el procesado, como ustedes lo quieran llamar, coloca a esa víctima en una posición que le impide resistir o el acceso o el acto. Sin violencia. Aquí no hablamos de violencia. Simplemente la gente coloca a la víctima en una situación que le impide resistir. Dice allá el artículo que la puede colocar en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia. Ahora bien, les pregunto, ¿cómo una persona coloca a otra en incapacidad de resistir o un acceso carnal o un acto sexual? ¿Cómo una persona coloca a otra en incapacidad de resistir? Sin violencia, ¿cómo la puede colocar en incapacidad de resistir? ¿Qué nos dice Juan Camilo? Doctor, por medio de las drogas, licor, sustancias psicoactivas. Eso puede llegar a minar la capacidad de resistir de la otra persona. Sí, claro. Perfecto. Otra forma.
aparte del licor, de las sustancias psicoactivas, tal y como nos lo indica Julián, otra forma, ¿cuál podría ser? A ver. Doctor, no sé, no sé si sería, ¿el chantaje es una forma de violencia? Deme el ejemplo. No Diana, chantaje, porque sino sí, porque soborno, mejor. cada caso nos indica, pero si usted dice que chantaje, cuando me habla de chantaje, ¿de qué? Dígame, de un desplegar. ¿Qué hizo el agente? No, doctor, escúcheme porque me equivoqué de término. No chantaje, sino soborno. O sea, Deme un ejemplo porque cuando por usted... ejemplo, decirle te doy tal suma de dinero o te voy a escriturar esta propiedad. Si tú Pero eso no es ningún accedes a... soborno, lo que está es comprando. Bueno, No está entonces es un sobornando. negocio. Ahí Porque si no, sería en una ese orden forma. de ideas, todas las personas que hacen uso de los servicios de la prostitución estarían presos, porque ellos compran un servicio de orden sexual, pero compran un servicio. Aquí estamos hablando que la víctima, ojo, la víctima tenía capacidad de resistir, pero por algo que yo hice, yo agente, yo perpetrador del delito, por algo que yo hice que no fue violento, ya esa persona no puede resistirse. Ojo, ya no puede resistirse, pero esa persona sí podía resistirse antes. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Doctor, yo pienso que podría ser una persona con una parálisis cerebral severa. Andrea, ¿y esta persona estaba en capacidad de resistir el ataque? Ojo, yo repito nuevamente, esta persona estaba en capacidad de resistir, pero por algo que yo hice distinto a la violencia, ahora quedó en incapacidad de resistir. Pero esa persona venía buenecita y sana, como decimos en Barranquilla. Venía bien, venía con esa capacidad de resistir, pero algo hice yo que la puso en incapacidad de resistir. Ahora sí, Andrea, ese ejemplo podría servir. No. No, claro que no, porque Exactamente. aquí partimos de la base Sí, que no. la víctima estaba en capacidad de resistir. ¿Qué nos dice Yedelmira? Doctor, yo creo que podría ser si bajo manipulación o amenaza, Pero si yo la le amenaza es violencia, Yedelmira. Yo estoy diciendo que sin violencia. es sin violencia, claro. Por favor, párenle bolas a cada una de mis palabras. Porque si hablamos, y yo le pregunté a Diana, ojo Diana, usted me habló de violencia y Diana me dijo, no. Entonces aquí quiere decir que abandonemos la violencia. Y si yo amenazo a una persona, pues hombre, ¿qué más violento que una amenaza? Por favor. A ver, miren, se me viene a la mente, a ver ustedes qué opinan. Necesito su opinión, ustedes que son más conocedores de este mundo que yo. Uno puede colocar a otra persona en incapacidad de resistir por medio de la hipnosis. Sí, profe. Claro. Esto es, la víctima estaba bien, pero yo la hipnoticé. Y eso hace que la persona pierda su conciencia. Y aprovecho, y sobre esa víctima realizo o accesos carnales o actos sexuales. ¿Podrá presentarse ese caso? Diana. Profe, yo creo que sí. Sí, porque la persona antes de ser hipnotizada estaba en toda la facultad para poder defenderse, ¿sí? No, Del aquí no ataque, hablamos de defenderse, sino de resistir. Ella pudo, es de que cuando hablamos de resistirse. resistir, quiere decir que esa persona puede decir sí o puede decir no, Ok, profe. pero tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo. Entonces, antes de la hipnosis, me dice Diana que tenía esa capacidad. Y De después, resistir. Y después ya no. Ya bueno, no,
Listo, podrá, y eso lo determinarán las pruebas. Otro caso, Diana. ¿Será que por medio de la anestesia podré yo colocar a una persona en incapacidad de resistir? Esto es, el médico que anestesia a la víctima, el médico anestesiólogo, allá está la víctima, allá está el paciente, le van a hacer una cirugía y el médico lo anestesia y le empieza a tocar las partes íntimas. Pero él lo anestesia para eso. También aprovechando eso, pero él fue el que le colocó a la víctima así. O el cloroformo, o la burundanga, o la dormidera. Ustedes saben de esto mucho más que yo solo sé lo que dicen los libros. O el alcohol. Siempre con base en las pruebas. No con base en lo que piense el defensor o en lo que piense el juez o en lo que piense el fiscal. No, es en las pruebas. Porque eventualmente la persona víctima indicará, sí, el procesado me dio a tomar 2 cervezas y con esas 2 cervezas yo ya perdí la capacidad de resistir. En alguna ocasión eso puede ser cierto. Si se demuestra que esa persona tenía una muy baja tolerancia al alcohol, si se demuestra que esa persona tenía una muy baja tolerancia al alcohol, eso podrá ser cierto. Pero hay otros que se toman una botella y parece que no se hubiesen tomado nada, porque tienen un grado de tolerancia muy alto. Entonces, no todos los casos son iguales, por eso les digo, siempre con base en las pruebas. Pero les repito, aquí la persona está bien, perfectamente. Y el perpetrador del delito coloca a esa persona en un estado que no se puede resistir. Y trae una pena. Y sobre esa persona o ejerce un acceso y trae una pena para el acceso carnal, o ejerce un acto y y existe una pena para el acto. Pero repito, la persona está bien y la colocaron mal. Sin violencia. Sin violencia. Y en eso consiste, mis doctores, el artículo 207, el acceso carnal o acto sexual en persona puesta, por eso dice puesta en incapacidad de resistir. Dos ejemplos nos pueden determinar si estamos ante este delito o no. En el primero, 2 chicas se ponen de acuerdo. 2 chicas se ponen de acuerdo. E invitan a un caballero a tomar. Pero el fin de estas damas es ejercer actos sexuales sobre el cuerpo del caballero. Ese es el fin de ellas. Las 2 damas invitan al caballero a un establecimiento público y empiezan a suministrarle aguardiente. Y las muchachas empiezan a tocarlo y el muchacho se resiste. Él no quiere. Entonces las 2 damas de común acuerdo siguen suministrándole el aguardiente y siguen suministrándole el aguardiente hasta que el caballero pierde la capacidad de resistir. Y proceden a tocarlo con ánimo sexual. ¿En dónde? Eso hará parte de su imaginación. Pero es con un ánimo sexual. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Una chica invita a un caballero a un establecimiento de comercio. La chica le da a tomar al chico bastante cantidad de alcohol que hace que el chico pierda la capacidad de resistir. Sin embargo, la chica no hace absolutamente nada y se retira. Y llega otra chica y ve a este caballero en ese estado de incapacidad de resistir
y lo empieza a tocar con ánimo sexual. ¿Qué me pueden indicar con relación al primer ejemplo? Estaremos ante el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. En el primer ejemplo, ¿qué me dicen ustedes, doctores? Primer ejemplo. En ¿Qué el nos primer dice ejemplo, Alejandra? el del Alejandra, artículo. primero Alejandra Garzón. ¿Qué nos dice Alejandra? En el primer ejemplo, sí, profesor. Estaríamos hablando del artículo 207 que usted ya lo explicó. ¿Por qué, Alejandra? Porque pone a la persona en un estado que no se puede resistir. En ese caso, este hombre, bajo el efecto del alcohol, no se puede resistir a esos tocamientos. Y ellas dos responden como qué, Alejandra. Ahí está el problema. Ellas dos serían autoras, coautoras, cómplices. ¿Qué serían ellas dos? Estas dos chicas. Yo diría que doctoras, profesor. Coautoras. Coautoras, porque hablamos de dos personas que se pusieron de acuerdo para colocar a este chico en una incapacidad de resistir el acto sexual. ¿Listo, Alejandra? Coautoras, vale, perfecto. Sí, dije coautoras, nomás que de pronto no conocí bien. Coautoras. Sí, señor. Y en el segundo ejemplo, ¿quién tiene alguna opinión con relación al segundo ejemplo? En el segundo ejemplo, nótese que la dama coloca al caballero en incapacidad de resistir, pero ella no hace nada. Ella se retira del establecimiento y llega otra dama u otro caballero, cualquier otra persona, y realiza actos sexuales sobre el cuerpo de esta persona que está en incapacidad de resistir. ¿Qué opinan al respecto? Yedelmira. La dama que lo pone en condiciones de incapacidad, pues es la cómplice y quien llega a efectuar la acción del hecho es el autor. Perfecto. Entonces, la respuesta para Yedelmira es tiene 0 porque no hay una nota menor que 0. Porque aquí yo nunca dije que entre la dama que colocó a la persona en incapacidad de resistir y entre esa dama y la otra dama que efectivamente vino y le realizó los actos o los tocamientos, existía un acuerdo. Entonces, no podemos hablar de complicidad. Y lo segundo, tampoco podemos hablar que la dama que llegó y tocó con ánimo sexual a la víctima, la colocó en estado de incapacidad de resistir. Ella nunca lo colocó así. Esa persona ya estaba así. Ella no la colocó así. Por eso no puede ser autora de este delito. De este delito, no. Podrá de otro, pero de este, no. Porque de este se necesita que el autor, ya sea él o por medio de una persona o por común acuerdo, coloque a la víctima en posición de incapacidad de resistir. Y aquí esta última dama nunca colocó a la víctima así. Esa persona ya estaba así. Ya estaba así. Eso es como si a mí me invitan unos amigos a tomar y tomo tanto trago que me quedo ahí inconsciente y viene una persona y me toca mis partes íntimas. Pues esa persona nunca me colocó así. Nunca me colocó. Entonces esa persona no puede responder por este delito. Porque este delito exige, le repito, exige que el autor del delito haya colocado a la víctima en una posición de incapacidad de resistir. Preguntas al respecto, mis doctores. Doctor, entonces a la chica que... Usted sí no me quiso- ha levantado la mano, Rocío, y usted me pregunta así abruptamente. Entonces levántame la mano primero que todo. ¿Qué nos dice Laura? Profe, bueno, listo. Estamos hablando de este delito, pero entonces hablemos de la persona que se fue. Esa persona no tiene una posición de garante sobre la otra, porque pues si a mí me dejan borracha, no sé, tomada, tirada y se van. Claro, pero ojo con la posición de garante porque aunque yo solo estaba hablando de
de la otra persona, la pregunta giraba en torno a la otra persona, a quien llega y toca, a la persona que ya estaba haciendo, podrá eventualmente, podrá existir alguna posición de garante, pero la que se fue. Pero yo nunca pregunté de la persona que se fue. Pero No, sí sí, pero podrá, por eso, sí, yo sé. sí podrá Exacto, sobre la otra. sí podrá eventualmente existir alguna posición de garante. Eventualmente, eventualmente. No siempre. Ojo, no siempre, pero Sí, eventualmente él sí. depende. Sí, pero aquí la responsabilidad y en el análisis gira en torno es a la otra persona, a quien llega y toca en sus partes íntimas a esa otra persona que ya estaba en una posición, porque otro la colocó así, u otra la colocó así. Listo. Ok. Vale, perfecto. Ojo con estos delitos, por eso es bueno que lo leamos no solo una, sino unas 200 o unas 300 veces. Ahora, doctores, nos vamos a remitir al artículo 208. Antes de entrar, mírense cómo se deben tener ciertos aspectos muy claros. Cuando empezamos a estudiar el 205, 206 y 207, pues lo primero que hicimos es determinar qué es violencia y qué es acceso carnal. Y también determinamos qué es un acto sexual. Ahora, para entrar a estudiar el artículo 208 y siguientes, es necesario tener en cuenta lo siguiente. En Colombia, todo ser humano tiene disponibilidad de su sexualidad a partir de los 14 años. Uno, después de los 14 años, puede hacer con su sexualidad lo que le plazca, básicamente. Antes de los 14 años, nunca, en ningún caso, por ningún motivo, no existe ninguna excepción en que una persona menor de 14 años tenga disponibilidad de su sexualidad. Ojo, en ningún caso. No existe excepción. Una persona menor de 14 años no dispone de su sexualidad. Nunca, nunca, doctores, nunca. Eso en derecho probatorio se llama una presunción de derecho. No admite prueba en contrario. Esto quiere decir que a las personas no les deberían celebrar los 15 años, sino los 14. ¿No ven que a los 14 es cuando ya tienen disponibilidad de la sexualidad? No a los 15. Entonces, si ya vamos a celebrar, celebremos los 14, no los 15. Toda conducta sexual que se realice con una persona menor de 14 años siempre será delito. Y cuando digo siempre, es siempre. Si existe consentimiento de la víctima, es delito. Y si no existe consentimiento de la víctima, pues ese consentimiento no existe o porque el acto sexual o el acceso carnal es violento o porque pusieron a la víctima en incapacidad de resistir. El primer artículo, el 208, nos indica lo siguiente. Acceso carnal. Ya sabemos que es un acceso carnal. Ya lo sabemos. Y ese acceso carnal es abusivo. ¿Y por qué es abusivo? Es abusivo porque se comete sobre una persona menor de 14 años. Por eso es abusivo.
porque esa personita menor de 14 años no disponía de su sexualidad, así ella quisiera. No, ese consentimiento está viciado por la edad, doctores. Entonces les repito que el artículo 208 nos habla del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esto es, que va a existir un acceso carnal con una persona menor de 14 años. Y dice ese artículo, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20. Por favor, tengan en cuenta que aquí no hablamos de violencia. Porque si hablamos de violencia, pues nos remitimos o al 205 o a los 206, que nos habla de violencia. Aquí no se habla de violencia, doctores. Aquí se habla es de que existe un acceso carnal con una persona menor de 14 años. No de que existe un acceso carnal violento. Porque si existiera un acceso carnal violento, pues nos remitimos al 205. Que sí contempla el aspecto violencia. Pero aquí no hablamos de violencia. Aquí no se ejerce violencia. Aquí lo que se castiga es que el que comete el delito, esta persona, accede carnalmente a una persona menor de 14 años. Punto. Por ejemplo, el novio, tiene 18 y ella, la novia, tiene 13 años y 11 meses. El novio accede carnalmente a su novia porque es algo innato de las relaciones de noviazgo. Pues ahí el noviecito se nos va para la cárcel, porque el noviecito no podía acceder a una persona menor de 14 años, por más de que la de 14 años lo quisiera. No importa, siempre será delito. Dígale al noviecito que se espere que la chica cumpla 14. Antes no. Y la diferencia entre 13 y 14 puede llegar a ser un segundo. Si tuvieron el acceso carnal un día antes que la chica cumpliera años, va para la cárcel. Porque el señor no se aguantó un berraco día. Aguántese un día y tenga la relación al otro día, el acceso carnal al otro día. Ya cuando ella tiene 14 años. Antes no. Antes no. Preguntas, mis doctores. Listo. Julián Camilo, lo escucho. Doctor, yo vi un caso, me pareció muy curioso, ¿no? Por el tema de prescripción, o bueno, no sé, yo me imagino que ese tipo de delitos no prescribirán, pero resulta, hay una pareja que tienen 10 hijos y con el primer hijo lo tuvieron antes de los 14 años, la mujer tenía menos de 14 años y vinieron a condenarlo ya después de haber tenido los 10 hijos. Cada caso, Julián, es distinto, pero cuando, dígame una cosa, con base en ese ejemplo, cuando el señor, y supongo que quien tenía menos de 14 años era la dama. Era la señora, sí. Cuando hubo ese acceso, ¿en qué año fue? Ese caso, si tuvieron 2 hijos, debe ser de los 90. Entonces usted se tiene que remitir, Julián, al código que existía en el año 1990, no el de ahora. Ah, ok. No el de ahora, porque el de ahora es del 2004. El código que estaba vigente en el año 1990, que era el decreto ley 100 de 1980, ese era el código penal. Y Sí, señor. remitirse a ese artículo para ver qué pena se consagraba. Ojo, qué pena. Por eso, acuérdese, hombre Julián, del ejercicio del viernes. El ejercicio del viernes básicamente nos enseña, o como gran enseñanza nos deja, que uno lo primero que tiene que hacer es determinar cuándo sucedieron los hechos, y qué ley estaba vigente al momento de los hechos. ¿Listo, Julián? Perfecto. Sí, la ley no es retroactiva. Listo. Entonces, doctores, siempre será delito.
Si yo accedo carnalmente a una niña de 13 años sin violencia, pues hablamos de un acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pero si yo accedo carnalmente a una niña menor de 14 años con violencia, pues la violencia sí se exige en el tipo de acceso carnal violento. Porque la violencia está tipificada no solo en el 205, sino también en el 206. Aquí lo que se castiga es no la violencia, eso no se castiga, porque la violencia se castiga en el 205 y en el 206. Acá lo que se castiga es que se acceda carnalmente a una persona menor de 14 años, porque a los 14 no puede disponer de su sexualidad. ¿Que se pueden llegar a presentar problemas? Claro que se pueden llegar a presentar problemas. Pero los problemas se los pongo el día del parcial, no hoy. Hoy. Y son problemas terribles con esto. Terribles a grado sumo. Pero pues no es mi deseo amargarles el día martes. Mi deseo es amargarles los viernes, no los martes. Pues por eso no hablemos de los problemas. Luciana, te escucho. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Se podría tipificar como un delito no el acceso, sino el, ¿cómo es? Acceso, sino, ay, se me olvidó. El acceso, sino, está el acceso y el acto, ¿cierto? El acto de violencia sexual. Se podría tipificar como Pero un espéreme, a ver, delito. espéreme, Luciana, porque usted me está revolviendo. Aquí no hablamos de violencia, aquí no estamos hablando de violencia. Entonces aquí quitemos la violencia. No, de violencia no. ¿Se podría tipificar como un delito el acto sexual en menor de 14 años? Todavía no hemos llegado allá, pero sí. De hecho, es el delito que sigue, pero todavía no hemos llegado allá, pero sí. ¿Listo, Luciana? Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, mis doctores, acá se castiga el acceso carnal con una persona menor de 14 años. Y se llama abusivo por eso, porque la víctima tiene menos de 14 años. Tal como nos lo preguntaba Luciana, pues los actos sexuales con menor de 14 años también son delito. ¿Por qué? Porque el de menor de 14 años no tiene disponibilidad de su sexualidad. Por eso. Y el artículo 209 indica que el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal, o sea, que no sea acceso carnal, con una persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13. Nótese, mis doctores, que aquí el campo de protección o el ámbito de protección es mayor, es muchísimo mayor. Porque no solo se castiga ejercer actos sexuales sobre esa personita menor de 14 años, sino también se castiga realizarlos delante de ella, delante de esa personita menor de 14 años, o inducirla a prácticas sexuales, lo que hoy en día se denomina como el sexting. Entonces, acá hablamos de la víctima. Víctima menor de 14 años. Primero, víctima menor de 14 años. Segundo, sobre el cuerpo de esa víctima menor de 14 años se van a realizar actos sexuales, no acceso carnal. Acceso carnal, no. Actos sexuales, sí, sobre el cuerpo de esa víctima. O se va a realizar cualquier clase de comportamiento sexual delante de esta personita menor de 14 años.
o se le va a inducir a prácticas sexuales, ya sean reales o virtuales, pero se le va a inducir a prácticas sexuales a esa personita menor de 14 años, que como ya les dije antes, en ningún caso tiene disponibilidad de su sexualidad. Un ejemplo, un caso. Acuérdense, mis doctores, que nosotros aprendemos con casos. Esto es, nuestro método de aprendizaje y mi método de enseñanza es casuístico, con casos. Entonces, para entender este delito, vamos a tener en cuenta el siguiente caso. A se encuentra en una habitación con dos menores de 14 años. Ojo, A se encuentra en una habitación con dos menores de 14 años. A toca en sus partes íntimas a uno de los menores, no a los dos, a uno de los menores. Pero el otro observa. Yo creo que es muy claro el caso. Pregunta. ¿Qué clase de responsabilidad penal tendrá A? Los escucho, mis doctores. Venga, les pregunto, ¿ustedes cuándo se gradúan? ¿Como dentro de un año, más o menos? Sí. Aproximadamente dentro de un año, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno, si se van a graduar dentro de un año, este es un caso que estamos a un abrir y cerrar de ojos que ustedes ya tengan por lo menos el grado de abogado. Entonces, es un caso muy fácil. Piénsenlo durante 1 o 2 minutos y me dicen qué clase de responsabilidad eventualmente tendría esta persona A. Cuando tengan la respuesta, me levantan la mano y con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. Si en 2 minutos nadie ha levantado la mano, pues procederé a preguntar aleatoriamente. Bueno. Voy a escuchar, y esto me sirve de una vez para verificar la asistencia, al doctor Johan Vaquero. ¿Quién es Johan Vaquero? Buenos días, doctor, señor. ¿Qué más, Johan? ¿Cómo está? Bien, señor. Lo escucho atentamente, Johan.
Qué pena, doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Rocío, dígale el caso al doctor Johan, por favor. Sí, doctor. El caso es que si A se encuentra en una habitación con dos menores de 14 años. A toca en sus partes íntimas a uno de los menores, pero el otro observa, o sea, no fue tocado. Entonces, la pregunta es, ¿qué cargos, qué condena, qué responsabilidad se le puede imputar a A en este caso? Listo, entonces una vez hemos escuchado a Rocío, ahora sí, contésteme, doctor. Doctor Johan. Doctor Johan como que no estaba pendiente de la clase. Bueno, observo que el doctor Johan o se desmayó o algo pasó con ese caso. ¿Qué nos dice Julián Camilo Hernández? Doctor, opino que incurre en el Código Penal capítulo 2 de los actos sexuales abusivos, artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años. El que realizare actos sexuales diversos de acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o le induzca prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. ¿Esta Porque persona pues, comete lo un considero delito? como un acto sexual, más no un acceso carnal. Y si es un ¿Esta persona cometió un delito, Julián? dos delitos para mí, pues que están incursos en el mismo artículo. Primero, Entonces tocar. hablamos de dos delitos, ¿hablamos de qué, Julián? ¿De un concurso? No. Por supuesto que hablamos de un concurso, Julián. Pero entonces Ok. indíquemelo en modo de concurso. ¿De qué delitos estaríamos hablando? Entonces, hay que realizar actos sexuales. No me diga el delito, dígame el delito en grado de concurso. Miren, cuando una persona comete un delito concursado, pues hablamos de un concurso homogéneo, sucesivo, heterogéneo, simultáneo. ¿De qué clase de concurso estamos hablando en este caso? ¿Puede ser un concurso heterogéneo? Dígame si es Espéreme, doctor. heterogéneo, Pues, ¿por qué es heterogéneo? Permítame un segundo, doctor, porque ahí sí me cogió fuera de base con los concursos. Ah, pero ojo, porque eso ya está evacuado, y en eso no podemos fallar porque ya, y ustedes están a un año, y usted Es no un le puede concurso decir de un año delitos. al juez, permita un momento, señor juez, porque es que me cogió fuera de base con los concursos, porque ¿cómo queda usted con el cliente? No, claro, doctor, lo que pasa es que como no lo he mirado a profundidad y no me lo he memorizado, entonces pues siempre me ha costado un poco trabajo con Pero tanto tema. cuénteme, Julián, aquí estamos para aprender. Es un concurso, hágame, existe un concurso de delitos. Hay dos delitos, tentativa, homicidio, tentativa. Nosotros vimos con tentativa, homicidio los delitos en concurso. No, doctor, me rindo. Bueno, listo, No, tranquilo. no voy a detener su Pero esté clase. No voy a pendiente, no detener se su me vaya a clase. ir porque o si no queda la duda queda sin Pero sí sería un resolver. concurso homogéneo, pero no, me toca tener más claros los conceptos. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice la doctora Jenny Méndez? Buen día, doctor. Buenos días, Jenny. Cuéntamelo todo Bueno, yo, sin omitir ningún detalle. yo también estoy de acuerdo con que es el artículo 209 el que realiza actos sexuales. Estamos hablando de qué clase de concurso. Primero que todo, ¿usted está de acuerdo, Jenny, que es un concurso? Uy, doc, ahí sí, No, no sé, es tengo esa básico. duda, la verdad. Pues sí Bueno, se supone que son dos, pero entonces también tengo la duda del compañero en cuanto al concurso, Creo que sinceramente. ya, doctor, creo que ya lo tengo. Es un concurso heterogéneo. Espéreme, Julián. Bueno, Julián, perfecto. porque pues necesito indagar a otros compañeros. ¿Vale, Julián? Claro que sí. Listo. ¿Qué nos dice el doctor Javier Mauricio García? Doctor, muy buenas tardes. Buenos días, doctor Javier. La pregunta es, mi doctor Javier, ¿estamos ante un concurso de delitos? Para mí sí, doctor. Perfecto, doctor Javier. ¿Qué Es un clase de concurso de concurso? delitos ¿Qué clase de concurso?
Heterogéneo. Nos dice Javier que heterogéneo. La pregunta es, hombre Javier, ¿por qué heterogéneo? Porque la persona configura varios delitos diferentes. ¿Cómo lo explico? O sea, ¿Son dos configura... delitos diferentes, Javier? Son dos delitos diferentes y se configuran pues directamente para mí, doctor. Perfecto. ¿Cuáles son los dos delitos diferentes? ¿El primero cuál es? ¿El de qué Pues artículo? el que menciona el doctor Julián, que es el del artículo 209. Bueno, el del artículo 209 es uno. ¿Y el otro de qué artículo es? Ya le voy a decir, doctor. ¿Tenemos Se me claros perdió. los hechos, Javier? Sí, doctor, o sea, hay uno donde toca al menor de edad. Delante de otro. Señor. Toca a un menor delante de otro del menor otro. de edad. Delante del otro. Sí, señor. Entonces hablamos, el tocar a un menor de edad, no de menor de edad, menor de 14 años, delante de otro, sobre ese menor de edad cometemos, o la persona ha cometido un delito que es el de actos sexuales con menor de 14 años, actos, pero la pregunta es, sobre el otro menor de 14 años que es espectador, ¿qué delito se comete? Ahí sí se me perdió esa, doctor. Se me Pero sí la... perdió. Bueno, espero que de aquí al viernes no se les pierda porque a mí también se me puede perder sus notas después. Imagínense todos perdidos. Ojo con eso. Vamos con Luciano. ¿Qué nos dice Luciana? Ya ahorita, Javier, ya ahorita. Estemos muy pendientes, por favor. ¿Qué nos dice Luciana? Profe, creo que la respuesta a la pregunta que le estabas haciendo a mi compañero también está en el 209. Porque, bueno, con el primer niño él cometió un Luciana, acto eso yo lo sexual que está en tengo claro. La pregunta y con es, el segundo niño la pregunta es, Luciana, ¿estamos hablando de un concurso? Sí, un concurso heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo, Luciana? Porque se cometieron dos delitos distintos. ¿Distintos, Luciana? Pero si usted me dice Sí. que es el mismo 209. Ah, pues están, pues es Pero que me no sé dice, cómo mire, sobre el niño que tocó, 209, y sobre el otro, 209. Entonces, ¿por qué me dice? Entonces que son sería dos un delitos? homogéneo. Claro que sí. Ok, Es un pero es que concurso pues... homogéneo. ¿Por qué? Porque sobre la persona que tocaron, sobre la persona menor de 14 años que tocaron, se comete el delito del artículo 209. Y sobre el espectador también se comete el delito del 209. Y cuando se cometen dos o más veces el mismo delito, hablamos de un concurso homogéneo. Homogéneo. Lo que pasa es que... Ahora la pregunta es, ¿el concurso es sucesivo o es simultáneo? Sucesivo o sumel. Pues sucesivo es que pues el Yo no delito... pregunto qué es concurso sucesivo o simultáneo, sino si en este caso nos enfrentamos frente a un concurso homogéneo o un concurso sucesivo. 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 ¿Por qué, Luciana? Porque pues el delito se cometió con varias acciones al mismo tiempo. No, pero ¿quién dice que son acciones? Aquí hablamos de actos, de varios actos. ¿Fue en distintos tiempos o fue en un solo momento de tiempo? O fueron en varios tiempos, o sea, lo tocó hoy, al otro mañana y al otro pasado, o fue No, solo en un espacio de tiempo. Pues solo en un espacio de tiempo. Entonces no es sucesivo, por favor, es simultáneo, no, tienes toda la razón, no, es un concurso simultáneo, no me haga confundir, es simultáneo. Cuando todo se preste en un espacio determinado, hablamos que el concurso es simultáneo. El sucesivo se da cuando hoy hago algo, mañana otra cosa, pasado mañana otra cosa. Ahí sí se da el sucesivo. Pero aquí hablábamos que él estaba en la habitación, toca a una niña y en ese momento otro está mirando. Es un solo acto. Él solo despliega una acción. Y el solo desplegar esa acción, pues es un concurso completamente simultáneo. Se presenta en esa simultaneidad. Entonces, tengamos muy claros, mis doctores,
Porque veo que también, aparte de la dosificación, me va a tocar hablar de los concursos. No, por favor. Entonces es homogéneo, simultáneo. Homogéneo y simultáneo. Entonces la respuesta es, estamos ante unos actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y simultáneo. Así es la respuesta. Ya de ustedes, penalistas. Esa es la respuesta de ustedes, penalistas. Andrea Victoria. Doctor, entonces, cuando hablamos de concurso homogéneo, hace referencia es cuando se habla del mismo delito. Sí, señora, del mismo ¿Sí? delito. Es que yo tenía, o sea, yo me confundí y pensé que era, o sea, está haciendo los dos el mismo delito, pero como en uno toca y en el otro induce, ¿sí? Pero es el mismo delito. Puede ser el verbo rector distinto. Y aquí no estamos hablando de inducir. Aquí estamos hablando que a uno toca, pero en presencia de otro. Ah, ok, perfecto. Pero es el mismo delito, es el delito del artículo 209. Entonces, pero es el concurso mismo. es con respecto Homogéneo. al artículo. Sí, con el mismo artículo. Gracias. muy Simultáneo amable. porque se presenta en el mismo espacio de tiempo. Ajá, sí, señor. Muchas gracias. Pero tranquilos que esto el viernes con un casito bien sabroso lo despejamos mucho mejor. Doctores, espero que esto sea suficientemente entendido. Si no pasa nada normal, no tendremos clase ni el miércoles ni el jueves, porque tendré que estar en la universidad, a menos que, pues, tumben esa decisión, que se echen para atrás. Entonces volveremos a encontrarnos hasta el viernes. Sin embargo, en la plataforma hay una audiencia para que la miren, pero pues el objetivo era que no la miraran, sino que analizáramos. Eso yo lo iba a dejar como trabajo, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa en el transcurso del día, pero hasta ahora, mis doctores, hasta ahora no hay clase ni miércoles ni jueves para ustedes, desafortunadamente. Esperemos a ver, porque parece que yo tengo que ir a la universidad sí o sí, pero esperemos a ver. Sin embargo, si algunas personas quieren ir, pues irán allá o igual filmarán la clase y después yo creo que alguien la filmará si llega a haber clase, porque si tampoco va ningún alumno, pues yo a quién le voy a dictar. Tampoco le voy a dictar al Espíritu Santo que tras de que no existe, ¿a quién le voy a dictar clase? Entonces, doctores, les deseo un feliz resto de día y muchas gracias por su asistencia. Gracias, Gracias, muy doctor. amable. Gracias, profe. Gracias, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día.